Hoy vamos a aprender cómo hablar del pasado en español, sin sentir que todo es una lista de reglas. Al final del episodio podrás contar qué hiciste ayer, hablar de viajes, explicar recuerdos de tu infancia y entender mejor cuando otra persona te cuenta una historia. Y eso es muy útil en situaciones reales. Una cena con amigos, una entrevista de trabajo, una clase, una cita médica o simplemente una conversación de lunes por la mañana cuando alguien pregunta ¿qué tal fue tu fin de semana? Además, no vamos a intentar memorizar todo de golpe. Vamos a construir una especie de mapa mental, primero para elegir el tiempo verbal, después para usarlo con ejemplos, y al final para contar una historia completa. Así que quédate hasta el final, porque cerraremos con una técnica muy práctica para practicar tu propio pasado. No el pasado de un libro, sino tu vida, tus planes que ya ocurrieron y tus recuerdos. Antes de entrar en reglas, vamos a hablar sobre la imagen. La idea es ver por qué el pasado aparece en conversaciones normales, no solo en ejercicios de gramática. Mientras miras la escena, fíjate en los detalles cotidianos. Una mesa, dos personas, fotos y objetos que pueden activar recuerdos. Después comentaremos la lista punto por punto. Una foto puede iniciar una historia. Un objeto puede traer un recuerdo. Una pregunta puede abrir una conversación. En el elemento 1, la foto funciona como una puerta. Alguien la ve y pregunta dónde fue. En ese momento necesitas el pasado para responder de forma natural, no perfecta, pero sí clara. Y en los elementos 2 y 3, vemos algo importante. No hablamos del pasado solo para aprobar un examen. Lo usamos para conectar con otras personas, explicar quiénes somos y compartir momentos. Idea clave. Elige el tiempo verbal según la relación entre la acción y el presente. Aquí empieza el mapa. Muchas personas preguntan, ¿qué tiempo uso? La respuesta no depende solo del verbo, sino de cómo ves la acción. Cerca de ahora, terminada en un momento concreto, o como fondo de una historia. Exacto. En español, el pasado no es una sola caja. Hay varias formas porque podemos mirar una acción desde diferentes ángulos. Es como cambiar la cámara en una película. Por eso, antes de conjugar, conviene hacer una pregunta simple. ¿Quiero hablar de una experiencia conectada con el presente, de una acción cerrada, o de una situación que describía el contexto? Y no te preocupes si al principio dudas. La duda es parte del proceso. Lo importante es tener criterios claros, y vamos a verlos con una estructura muy sencilla. Vamos a mirar la primera estructura. Escucha cómo la acción no está aislada. Todavía importa ahora porque forma parte de tu experiencia personal. Experiencia conectada con ahora. He visitado, he probado, he visto. Esta forma es muy útil cuando no quieres decir exactamente cuándo ocurrió. Si digo que he probado paella, lo importante es la experiencia, no el día ni la hora. Ahora vamos con la segunda estructura. Aquí la acción aparece como un punto cerrado en el pasado, normalmente con un momento claro. Acción terminada, en un momento concreto. Visité, probé, vi. Si digo que visité Granada el año pasado, ya estoy poniendo la acción en un espacio terminado. Es como colocar una chincheta en una línea del tiempo. Ahora vamos a hablar sobre una imagen con 3 paneles. Cada panel representa una manera de mirar el pasado, y eso nos ayuda a elegir mejor.
Fíjate en el primer panel, el segundo panel y el tercer panel como si fueran 3 cámaras. No memorices todavía formas. Observa la relación con el presente. En el primer panel, la taza caliente y el álbum reciente nos dan sensación de conexión con ahora. En el segundo panel, la caja cerrada nos ayuda a imaginar una acción ya terminada. Y el tercer panel no empuja la historia hacia adelante. Más bien crea ambiente. Esa es una pista muy buena para entender cuándo necesitamos describir cómo eran las cosas. Idea clave. Usa el pretérito perfecto para experiencias o momentos que siguen conectados con ahora. Vamos a centrarnos en una forma muy frecuente, sobre todo en España y en contextos donde el resultado todavía importa. Piensa en frases como hoy, esta semana o alguna vez. La idea clave es que no estás cerrando completamente la puerta del pasado. Estás diciendo, esto pasó, sí, pero de alguna manera todavía tiene relación con mi presente. Por ejemplo, si esta mañana he perdido las llaves, quizá ahora sigo buscándolas o sigo pensando en el problema. Por eso, la conexión con el presente se siente muy clara. Vamos a ver ejemplos numerados para escuchar la forma completa. Presta atención a la combinación de has, ha, hemos o han con el participio. Vamos con el ejemplo número 1. Fíjate en la palabra hoy, porque ese tiempo todavía no ha terminado para la persona que habla. Hoy he hablado con mi jefe sobre el nuevo horario. En el ejemplo número 1, hoy crea un puente con el presente. La conversación con el jefe ya ocurrió, pero pertenece al día actual y puede tener consecuencias ahora. Escuchemos el ejemplo número 2. Aquí, la expresión esta semana nos da otra conexión natural con el momento presente. Esta semana hemos visto 3 películas en español. En el ejemplo número 2, la semana está abierta. Quizá todavía pueden ver otra película mañana. Por eso, la frase suena conectada con el periodo actual. Ahora, el ejemplo número 3. Esta pregunta es perfecta para conversaciones sociales, porque pregunta por una experiencia de vida. ¿Alguna vez has comido churros con chocolate? En el ejemplo número 3, no importa cuándo comiste churros. La pregunta busca saber si esa experiencia existe en tu vida hasta este momento. Ahora vamos a escuchar una conversación simulada. Ana y Diego usarán el pretérito perfecto para hablar de cosas recientes y experiencias de esta semana. Mientras escuchas, observa las expresiones temporales. No intentes traducir palabra por palabra. Intenta sentir que el periodo sigue abierto. Esta mañana he llegado tarde al trabajo. Yo también he tenido una mañana complicada. Pero esta semana hemos avanzado mucho con el proyecto. Ana usa esta mañana y esta semana, 2 expresiones que suelen conectar la acción con el presente. La mañana quizá todavía afecta su día, y la semana todavía está en marcha. Diego dice, he tenido una mañana complicada. No da una hora exacta. Comparte una experiencia reciente. Ese es el uso que queremos reconocer y practicar. Idea clave. Usa el pretérito indefinido para acciones terminadas en momentos cerrados. Ahora, cambiamos la cámara. Cuando una acción está terminada y la colocamos en un momento concreto, necesitamos una forma,
que suene cerrada, directa y muy narrativa. Este tiempo aparece muchísimo cuando cuentas qué pasó ayer, el sábado, en 2022, o durante unas vacaciones que ya acabaron. También sirve para avanzar en una historia. Llegué, vi, compré, volví. Cada verbo puede ser como un paso que mueve la narración hacia adelante. Vamos a mirar una estructura simple para separar dos ideas, el momento cerrado y la acción principal. Esa separación te ayudará mucho. Escuchemos la primera estructura. Observa que ayer funciona como marco cerrado y permite usar varias acciones terminadas. Ayer. Plus acción terminada. Ayer compré pan, llamé a mi madre y cené temprano. Aquí no estamos describiendo un ambiente, estamos contando hechos. Compré, llamé y cené son acciones que empiezan y terminan dentro de ese día. Vamos con la segunda estructura. Esta vez escucha la secuencia, porque cada acción abre la puerta a la siguiente. En mis vacaciones. Llegué, dejé la maleta y salí a caminar. Este uso es ideal para contar viajes. Llegué, dejé y salí son como escenas rápidas de una película. El oyente siente movimiento y progreso. Vamos con el ejemplo número 1. Escucha primero el marcador temporal, porque nos dice que el momento está cerrado. El viernes pasado, cené con mis compañeros de clase. En el ejemplo número 1, el viernes pasado ya no continúa. Por eso cené funciona muy bien. Es una acción completa en una fecha concreta. Escuchemos el ejemplo número 2. Aunque el viaje fue importante, el año está terminado, y eso cambia la forma verbal. En 2022 viajé a México por primera vez. En el ejemplo número 2, viajé presenta el viaje como un hecho completo. La expresión por primera vez añade emoción, pero no cambia la idea de acción cerrada. Ahora, el ejemplo número 3. Aquí no hay una fecha explícita, pero sí una cadena de acciones terminadas. Llegué a casa, me duché y preparé la cena. En el ejemplo número 3, las acciones avanzan una detrás de otra. Llegué, me duché y preparé suenan como pasos claros de una mini historia. Idea clave. Usa el imperfecto para describir contextos, hábitos y situaciones en progreso. Ahora llegamos a un tiempo que a veces parece misterioso, pero tiene una función preciosa: pintar el fondo de una escena. No siempre queremos decir qué pasó. A veces queremos decir cómo era. El imperfecto es ideal para hablar de rutinas antiguas, descripciones físicas, estados emocionales y acciones que estaban ocurriendo cuando algo más sucedió. Por ejemplo, cuando dices de pequeña vivía cerca del mar, no estás contando una acción puntual. Estás abriendo una ventana a una etapa de tu vida. Vamos a usar una imagen para separar tres usos muy visuales: descripción, hábito y acción en progreso. Miremos una imagen con 3 paneles. En el primer panel veremos una descripción. En el segundo panel, una rutina. Y en el tercer panel, una acción que continúa. La imagen no tiene palabras, así que vamos a describir lo que se ve. Eso es perfecto, porque el imperfecto muchas veces nace de mirar una escena con calma. En el primer panel podemos decir: la casa era antigua y tenía un jardín. No pasa nada nuevo.
Simplemente describimos el lugar para que el oyente lo imagine. En el segundo panel, la niña caminando a la escuela nos permite decir, iba a clase todos los días. Esa repetición es una señal muy clara de hábito. Y, en el tercer panel, la persona leía mientras llovía. Las dos acciones crean un ambiente. No sabemos cuándo terminaron, y no necesitamos saberlo. Vamos con el ejemplo número 1. Escucha la combinación de una etapa de vida y una acción repetida. Cuando era niño, jugaba en el parque cada tarde. En el ejemplo número 1, era y jugaba trabajan juntos. Era presenta la etapa, y jugaba muestra un hábito que se repetía muchas veces. Escuchemos el ejemplo número 2. Esta frase no cuenta una acción, crea el clima de la historia. La ciudad estaba tranquila y hacía mucho calor. En el ejemplo número 2, estaba y hacía son descripciones. Nos ayudan a entrar en la escena antes de que pase algo concreto. Ahora, el ejemplo número 3. Aquí aparece una acción en progreso y una interrupción, así que escucha el contraste. Yo estudiaba cuando sonó el teléfono. En el ejemplo número 3, estudiaba es el fondo, y sonó es el evento que entra de repente. Esta combinación será clave para contar historias. Idea clave. Combina indefinido e imperfecto para narrar acciones dentro de un contexto. Ahora viene la parte que hace que tus historias suenen mucho más naturales. No se trata de elegir un tiempo y olvidarte del otro. Muchas veces trabajan juntos. El imperfecto prepara la escena. Era tarde, llovía, estaba cansado. El indefinido trae el evento. Sonó el teléfono, llegó un amigo, empezó la música. Piensa en una película. Primero ves el lugar, la luz, el clima y cómo se siente el personaje. Luego ocurre algo que cambia la situación. Vamos a escuchar una mini conversación donde aparecen las dos capas, el fondo y los eventos. Eso te ayudará a notar el contraste en contexto real. En esta conversación simulada, Ana cuenta una situación y Diego responde. Observa qué partes describen el ambiente y qué partes hacen avanzar la historia. Escucha especialmente las formas estaba, llovía y sonó. Son pequeñas, pero cambian mucho la manera de imaginar la escena. Anoche estaba en casa y llovía mucho. ¿Y qué pasó? De repente sonó el teléfono y me asusté. Entonces, saliste del sofá y contestaste. Ana empieza con estaba y llovía para crear el fondo. Después dice sonó y me asusté, que son eventos concretos. Diego ayuda con la pregunta ¿qué pasó?, que normalmente invita al indefinido. Cuando alguien pregunta eso, espera acciones, no solo descripción. Vamos a mirar una estructura final para fijar la idea. Escucha cómo la primera parte prepara la escena y la segunda trae el cambio. Contexto en imperfecto. Estaba cansado cuando llegó mi hermano. La estructura es muy flexible. Puedes cambiar, estaba cansado por vivía en Madrid, trabajaba mucho o hacía frío. Y luego añadir el evento principal. Y si te bloqueas, recuerda esta imagen mental. El imperfecto es el escenario, y el indefinido es la acción que ocurre sobre ese escenario. Idea clave. Aprende marcadores temporales
para elegir el pasado con más seguridad. Los marcadores temporales son como señales en la carretera. No siempre deciden todo, pero te orientan muchísimo cuando dudas entre varios tiempos del pasado. Si escuchas ayer o el año pasado, normalmente piensas en un momento cerrado. Si escuchas esta semana, puede haber conexión con ahora. Y si escuchas antes o de pequeño, quizá hablamos de hábitos. Eso sí, no los uses como una máquina. El contexto manda. Pero para hablar con más fluidez, tener una lista pequeña de señales frecuentes ayuda muchísimo. Vamos a revisar una lista breve. La idea no es memorizar 100 palabras, sino reconocer patrones que aparecen todo el tiempo en conversaciones reales. Vamos a revisar la lista completa de marcadores. Después comentaremos algunos elementos por número para ver qué pista nos da cada uno. Mientras la escuchas, intenta agrupar mentalmente conexión con ahora, momento cerrado o hábito y descripción. Esa clasificación es más útil que una traducción literal. Hoy, esta mañana, esta semana. Ayer, anoche, el mes pasado. Cuando era niño, antes, normalmente. De repente, entonces, después. El elemento 1, hoy, esta mañana y esta semana, suele abrir la puerta al pretérito perfecto, porque el período puede seguir conectado con ahora. El elemento 2, con ayer, anoche y el mes pasado, normalmente indica un momento cerrado. Por eso muchas veces pide indefinido. Fui, comí, salí. El elemento 3 apunta a hábitos o etapas, así que suele ir con imperfecto. Y el elemento 4 ayuda a ordenar eventos dentro de una narración. Vamos con el ejemplo número 1. Intenta detectar el marcador antes de pensar en la forma verbal. Esta mañana he escrito 3 correos importantes. En el ejemplo número 1, esta mañana nos da la pista. Si la persona habla durante el mismo día, la conexión con ahora es natural. Escuchemos el ejemplo número 2. Aquí el marcador temporal empuja mucho hacia una acción terminada. Anoche salí con mis vecinos y volvimos tarde. En el ejemplo número 2, anoche ya está cerrado. Por eso salí y volvimos cuentan 2 hechos concretos dentro de una noche terminada. Ahora, el ejemplo número 3. Escucha como antes presenta una costumbre, no un evento único. Antes trabajaba los sábados, pero ahora descanso. En el ejemplo número 3, trabajaba combina muy bien con antes y los sábados. Estamos comparando una rutina pasada con una situación presente. Idea clave. Practica contando historias personales con contexto, acciones y cierre. Para cerrar, vamos a convertir todo esto en práctica. Saber la teoría ayuda, pero hablar del pasado se vuelve más fácil cuando cuentas historias pequeñas de tu propia vida. No necesitas una historia espectacular. Puedes hablar de una comida, una llamada, un paseo, una clase o un viaje corto. Lo importante es ordenar la información. Una buena mini historia tiene 3 partes: contexto para situar, acciones para avanzar y cierre para explicar el resultado o tu reacción. Vamos a hablar sobre una imagen final con una lista de pasos. Úsala como plantilla cada vez que quieras practicar
después de escuchar este episodio. Ahora sí, vamos a hablar sobre la imagen. Verás una libreta, fotos y objetos personales que representan una historia pequeña lista para contar. Después de la lista, comentaremos cada paso por número. La imagen te ayudará a recordar que una narración no empieza directamente con verbos. Necesita escena. Sitúa el contexto, lugar, clima y personas. Cuenta las acciones principales en orden. Añade una reacción o resultado final. El elemento 1 aparece en la foto de la calle, la taza y la bufanda. Puedes decir dónde estabas, qué tiempo hacía y con quién ibas. El elemento 2 se ve en las llaves y la cámara. Saliste de casa, caminaste, hiciste fotos. Ahí el indefinido ayuda a ordenar las acciones principales. Y el elemento 3 puede salir de la libreta abierta. Al final puedes decir, me encantó, aprendí algo o volví cansada pero feliz. Ese cierre da sentido a la historia. Si quieres practicar hoy mismo, elige un recuerdo sencillo y grábate durante 1 minuto. Primero describe el contexto con imperfecto, luego cuenta 3 acciones con indefinido y al final añade una reacción. Y si dudas, no pares demasiado. Hablar con fluidez no significa hablar sin errores. Significa seguir comunicando. Después puedes escuchar tu grabación y mejorar una frase concreta. Hoy has visto una ruta completa. Experiencias conectadas con ahora, acciones terminadas, descripciones, hábitos, contexto y marcadores temporales. Ya tienes herramientas para contar mejor tu pasado. Gracias por escuchar este episodio. La próxima vez que alguien te pregunte qué hiciste, cómo era un lugar o si has vivido una experiencia, respira y cuenta tu historia.